Hola a todos, mi nombre es Valentina García y este es mi canal Medicina Encapsulada. Hoy vamos a hablar del accidente cerebrovascular, un tema fundamental en lo que es el área de la salud. Es considerado como la tercera causa de muerte y la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Es más frecuente y devastador de lo que pensamos. Y su importancia radica en todo ese conjunto de manifestaciones clínicas que debemos aprender a reconocer. Se dice estadísticamente que 1 de cada 6 personas padece un accidente cerebrovascular y cada 6 segundos fallecen pacientes por este motivo. Los accidentes cerebrovasculares son eventos agudos que comparten las causas con las cardiopatías. Tenemos que puede ser secundaria a una hipertensión arterial, al consumo nocivo de alcohol, de tabaco, también a una dieta no controlada, inclusive a la inactividad física, a una vida sedentaria. Y ocurre cuando hay una obstrucción y no se genera un flujo correcto, no hay esa circulación adecuada para las diferentes regiones del cerebro. Se conoce como un déficit neurológico y repentino, y es allí donde vamos a tener una causa vascular focal como la causante de lo que va a ser esta patología. Antes era conocida como una apoplejía. ¿Y por qué se utilizaba este término? Apo hace referencia a detener, a una pausa, y plejía viene de la palabra pleso, que significa golpe. Entonces es como un golpe repentino, una pausa que genera un golpe en lo que es ese sistema controlador, el cerebro, que no es más que el principal órgano encargado de todas nuestras funciones. Tenemos también que las manifestaciones son muy variables y es importante que todo personal de la salud aprenda a reconocer cuáles son esas manifestaciones clínicas que nos hacen reconocer que estamos ante un evento de este tipo, que lo vamos a conocer más adelante. ¿Y por qué son tan variables? Esto se va a deber a la ubicación, dependiendo de qué región esté afectada y sobre todo la duración, cuánto es el tiempo de ese evento, van a venir entonces las manifestaciones del paciente. El cerebro es muy inteligente y tiene un mecanismo de autorregulación, es decir, él mismo tiene esa capacidad de controlar cómo va a ser ese flujo y esa circulación dentro del órgano. Gracias a las carótidas internas y a las arterias vertebrales se logra la irrigación total y por medio de la recolecta de lo que son los senos venosos superficiales y profundos, ese sistema venoso permite entonces mantener un correcto flujo en todo el organismo. Tenemos pues que son eventos graduales o repentinos. No siempre se presentan de la misma forma y por eso debemos entender la fisiopatología. Pero algo muy importante es que para que se logre esta autorregulación debemos tener una presión arterial media de entre 60 y 140. Por acá les voy a dejar la fórmula. Y esta presión arterial media hace referencia a la perfusión adecuada que requieren los órganos dianas, esos órganos blancos. El accidente cerebrovascular es muy común sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Pero así como es la principal causa de discapacidad, también es evitable. Por eso vamos a pasar a explicar y a entender bien ese proceso que genera y que hace que un paciente pueda presentar este evento. Ahora hablaremos de los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona presente un ACV. Primero tenemos la hipertensión arterial, sobre todo esa no controlada y de larga data. Recordemos que los pacientes que son más comunes a padecer esto son los de más de 60 o 65 años. Luego tenemos también antecedentes familiares de ACV, el uso de tabaco o cigarrillo, una vida sedentaria, sobre todo esas personas que no están acostumbradas a realizar actividades físicas. Sumado a esto tenemos las dilipidemias, la obesidad, el síndrome metabólico, además la ingesta o el uso nocivo de alcohol, fármacos y algunas otras sustancias, accidentes isquémicos transitorios previos, sumado a esto la diabetes mellitus tipo 1 o 2. Ahora vamos a mencionar los signos premonitorios o pródromos que van a permitir que sospechemos que un paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular. Primero tenemos las cefaleas. Estas suelen ser localizadas dependiendo de dónde está haciendo la lesión. Luego tenemos las alteraciones de la visión. Podemos presentar visión borrosa, hemianopsias, cuadrantopsias, anopsia, fotofobia. Todo esto va a variar igualmente dependiendo de en qué área se está produciendo esa pérdida de irrigación. Luego tenemos los trastornos del lenguaje e incluso de la comprensión, como suelen ser ciertas afasias. También el paciente puede presentar hemiparesias, pérdida de fuerza muscular, bien sea en miembros superiores o inferiores o en la mitad del rostro, evidenciándose en los párpados, en la caída del ojo, en la caída del labio o del borde lateral del labio, ceja, entre otras. Luego tenemos también las parestesias, una sensación de hormigueo o pérdida de sensibilidad. Sumado a esto, alteraciones en el equilibrio. Y para comprender bien este cuadro es importante resaltar que todo inicia con una isquemia. Esa pérdida de oxígeno o de nutrientes necesarios para que la masa cerebral se mantenga con vida
Y finalmente, al esto ir progresando, poco a poco llegamos al infarto, que es finalmente ya esa muerte neuronal, esa pérdida de vida de las células que le permitían entonces mantenerse en actividad. Entendiendo esto, es importante utilizar el término de zona de penumbra isquémica o funcional. Imaginamos que el grifo es el que permite la irrigación correcta para mantener una actividad en todo el cerebro. Si esto se bloquea, se obstruye, vamos a tener que no llega el riego necesario a cierta zona. En esa zona que va a estar afectada empieza la muerte o el infarto de las neuronas, que podemos evidenciar acá. Pero alrededor de esta van a permanecer unas células que tienen riesgo a morir, pero se van a mantener con actividad tratando de sopesar todo lo que está ocurriendo en el centro o en esa región afectada. Es lo conocido entonces como zona de penumbra isquémica o funcional. No quiere decir que van a permanecer con vida, sino que tienen un periodo de riesgo en el cual van a esperar a ver si se solventa esa situación o si sigue extendiéndose el infarto. Y continuando con lo que es ese sistema complejo para mantener a salvo la estructura tan importante como lo es el cerebro, tenemos tres factores que son fundamentales para mantener un equilibrio. Ellos son el dióxido de carbono, los protones y el oxígeno. Todo esto debe mantenerse en un nivel estable para que permita la regulación correcta. Entonces tenemos ciertos valores. Primero vamos a hablar de que el flujo sanguíneo circulatorio representa el 20% de la volemia. Sabiendo pues que es de 5 a 6 litros lo que se distribuye a todo nuestro organismo, el cerebro va a tomarse el 20%, una cantidad muy importante para mantener su actividad normal. Luego tenemos que el flujo sanguíneo circulatorio normal requiere de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto se logra con el proceso de autorregulación, recordando que la presión arterial media debe estar entre 60, 130, 140 para mantener todo esto de manera estable. Posterior a esto, el flujo circulatorio normal requiere de 3.6 a 3.8 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido por minuto y a su vez 6 gramos de lo que es la glucosa. Vamos a tener pues que para que todo esto se mantenga tiene que permanecer con esos valores para tener ese resultado. Pero hay algo denominado el mecanismo de daño funcional y aquí es donde tenemos una serie de pasos. Si el flujo sanguíneo circulatorio empieza a disminuir, decae este 50-55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, empiezan a haber efectos en lo que es el cerebro. Primero vamos a hablar de una caída hasta el 35, es decir, 35 mililitros de 100 gramos de tejido por minuto. Lo que hay es una detención de la síntesis de proteínas de las neuronas viables. Si esto progresa y se mantiene, poco a poco vamos a llegar ahora a un valor de menos 20. Aquí ocurren varias cosas. Primero disminuye la síntesis proteica y sumado a esto, disminuye la liberación de los neurotransmisores. Esto empieza a afectar aún más las neuronas y ellas se vuelven bioeléctricamente silenciosas, ya no están trabajando de manera normal. Sumado a esto, vamos a tener que esa liberación de neurotransmisores disminuidas conlleva a que aparezca la zona de penumbra funcional antes mencionada. Sumado a esto, disminuye el flujo sanguíneo circulatorio, obviamente estamos hablando de que está cayendo poco a poco ese aporte necesario para mantenerlo, y a su vez aumenta el volumen intracelular. Esto es muy importante, ya que ahora los astrocitos van a presentar tumefacción, y sumado a esto llegamos a lo que es el edema citotóxico. Luego de esto tenemos una caída al menos 10. Vamos a ver entonces qué sucede en esta etapa. Al aporte menor de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, tenemos que en la parte anterior hemos quedado en una alteración de lo que es esa transmisión sináptica normal. Entonces aquí tenemos una serie de procesos. La salida rápida de potasio, luego tenemos la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes, quiere decir que va a empezar a entrar calcio a la célula. Luego vamos a tener un deterioro de la función normal mitocondrial. Esto quiere decir que va a disminuir la producción de ATP, es decir, no tenemos la misma energía para mantener la célula. Luego tenemos la remoción del bloqueo de magnesio en los receptores glutamatérgicos NMDA. Posterior a esto tenemos que el glutamato empieza con su acción prolongada a favorecer una entrada anormal de sodio y también de calcio. Este calcio que se empieza a acumular empieza a activar lo que son proteasas, nucleasas y lipasas. Todo esto que conlleva aumentar los radicales libres. Poco a poco llegamos a una fase de apoptosis neuronal, es decir, la muerte celular irreversible. Para adentrarnos más en el tema del accidente cerebrovascular, lo vamos a dividir en dos categorías, el isquémico y el hemorrágico. Primero hablemos del isquémico. Lo vamos a relacionar con obstrucción, un sinónimo de que hay algo que está impidiendo que haya el flujo correcto.
¿Por qué? Puede ser por la estrechez de una arteria que ya no está llevando la irrigación completa a un segmento o a un área del cerebro. Puede ser por un coágulo o alguna partícula que esté rompiendo ese flujo correcto, o incluso por la formación de placas que pueden desprenderse. Se habla de que del 70-80% predominan los casos isquémicos sobre los hemorrágicos, son más comunes, y a su vez se subclasifica en accidente isquémico transitorio, en infarto cerebral y en síndrome lacunar. Cada uno de ellos tiene una fisiopatología distinta y las manifestaciones clínicas varían, cada uno es más progresivo. Luego tenemos el hemorrágico, en este caso es sinónimo de extravasación. Podemos tener casos de ruptura debido a una debilidad de lo que es la pared vascular, incluso malformaciones. También está relacionado con lo que es la toma de anticoagulantes. Todo esto lo vamos a hablar un poquito más adelante para entenderlo mejor. Y la subclasificación sería hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea. Algo muy importante es que un isquémico puede pasar a ser un hemorrágico. Entendido pues esto, vamos a adentrarnos más en lo que va a ser el accidente cerebrovascular de tipo. Y antes de hablar de la subclasificación del accidente cerebrovascular isquémico, es importante saber que este ataque puede ser por una obstrucción parcial, de manera de que simplemente sea un lado el que está impidiendo esa circulación normal, esa irrigación, pero siga entrando la sangre aunque disminuya un poco. Y también está el total, donde podemos ver que empieza a haber entonces ausencia de ese riego sanguíneo, hay una muerte neuronal, aparece la zona de penumbra funcional, donde esas neuronas que están alrededor empiezan a sufrir riesgo o alerta, y dependiendo de cuánto tiempo se instale esto y cuánto tiempo progrese, vamos a tener entonces un infarto cerebral. Es importante saber que se puede originar de manera aterotrombótica o cardioembólica. Antes de hablar de lo que es cada uno de los tres tipos de accidente cerebrovascular isquémico, es importante diferenciar estas dos causas. Por un lado tenemos los cardioembólicos. Los coágulos se pueden formar en cualquier parte de nuestro cuerpo. En este caso, vamos a dejar por fuera lo que es la zona del cerebro. Supongamos pues que se forma con mayor frecuencia siempre en el corazón, por eso se denominan cardioembólicos, pero se forma un coágulo en cualquiera de nuestras arterias y estas viajan al cerebro, viajan hacia la circulación de lo que sería nuestra cabeza, y cuando llegan allí, si el coágulo encuentra una arteria que sea de un calibre similar al del coágulo, vamos a tener entonces una obstrucción, disminuye la irrigación, y esto puede ser por un infarto o miocardio. También se puede originar durante lesiones valvulares como estenosis, endocarditis, incluso prolapsos de la válvula mitral, arritmias, cardiomiopatía isquémica, en este caso cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca. También tenemos los mixomas, los tumores, entre otros, aparte de los mixomas que se puedan formar en el músculo cardíaco, sumado a esto las prótesis valvulares y los defectos interventriculares e interauriculares. Toda esta es una lista larga de diferentes causas que pueden conllevar entonces a que ese émbolo impida que haya una correcta circulación dentro de nuestro cerebro. Por otra parte tenemos los aterotrombóticos. Aquí pongo trombótico entre paréntesis, ya que un coágulo que se va formando genera un trombo, que genera simplemente la obstrucción, una parada, pero esto va a ser específicamente en el cerebro, la aterotrombosis cerebral. Aquí hablamos del resto de nuestro cuerpo. En este caso, ese coágulo que poco a poco va creciendo, llega un momento que obstruye de manera completa el flujo sanguíneo. También tenemos los ateros, que es esa placa de ateroma, que se va poco a poco, de manera progresiva, instalando en las paredes de la capa íntima, lo que son las arterias. Va sumando pues que un coágulo empieza a crecer, aquí podemos ver como inicia un poco más pequeño y finalmente impide la correcta circulación, ya que no hay entrada de flujo hacia un área determinada. En las capas íntimas esto es más común en lo que son las bifurcaciones, como son las carótidas, las vertebrales, el tronco de la basilar y la arteria cerebral media. Ahora vamos a hablar de la clasificación que tienen los accidentes cerebrovasculares. Habiendo entendido entonces el accidente isquémico de tipo cardioembólico y aterotrombótico, vamos a entrar ahora en los tipos. Primero tenemos el accidente isquémico transitorio. Aquí vamos a hablar de una disfunción cerebral focal. Esto es muy importante, ya que vamos a tener una zona determinada donde inicia esa isquemia. Tenemos pues que la duración es menor de 24 horas. Y esto es muy importante, ya que nos va a dar un periodo de trance en el cual el paciente va a tener ciertas manifestaciones clínicas. Sumado a esto, tenemos que el origen o esa distribución en la cual se ve más afectada suele ser carotidio o vertebrobasilar. ¿Qué ocurre acá? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral durante segundos o minutos que nos lleva a una privación de glucosa, de oxígeno y a una deficiencia energética. Pero esto tiene una reanudación breve, es decir, ocurre una recuperación.
Por ello los síntomas son transitorios y allí la importancia de su palabra, ya que no va a haber un estado crítico ni un accidente severo en comparación con otros tipos. Luego tenemos el infarto cerebral, que es el segundo tipo de los tres que mencioné en el ACV. Tenemos pues que en este ataque isquémico es un evento mayor de 24 horas con signos y síntomas que dejan secuelas neurológicas. ¿Cuáles? Estas van a depender no solamente de la localización, sino también de la extensión que éste tenga. Y como podemos ver, comparamos, aquí pasan del día, mientras que allá simplemente era un periodo en el cual van a ocurrir cambios, pero no superan las 24 horas. Entonces, en el infarto cerebral, o por sus siglas IC, vamos a tener además dos perfiles. Primero, un perfil temporal, y aquí lo vamos a clasificar en base a la evolución que éste tenga. Primero tenemos el infarto cerebral estable. En él no ocurren modificaciones en cuanto a la clínica del paciente. Luego tenemos en evolución. Aquí vamos a tener modificaciones clínicas y algunos cambios, pero que no consideran un empeoramiento en lo que es ese estado del paciente. Y finalmente, el deteriorante o progresivo. Ocurre un empeoramiento y se vuelve más crítica la salud del paciente que está padeciendo este infarto. Sumado a esto tenemos secuelas. Un infarto cerebral con secuelas menores es aquel donde no ocurren limitantes, no hay limitaciones. Pero si tenemos un infarto cerebral con secuelas mayores, quiere decir que el paciente ya no es independiente y este evento ha dejado un cambio importante en lo que es su desarrollo normal.